Eli Creator Spiritus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, o buenas tardes según el lugar del mundo en el cual estén. Voy a referirme a un tema que me parece importante porque sobre todo pasa con parroquianos míos, pero también ha pasado en otras parroquias donde he estado, y me imagino que es algo que pasa en todas partes del mundo. Cuando nuestro hermano, nuestra hermana, algún familiar, algún amigo nos pide ser padrino o madrina de nuestro hijo o hija, ¿qué criterios tenemos que tener para eso? Ante todo, el ser padrino o el ser madrina es algo que va un poquito más allá de pagarle la escuela al ahijado. El padrino o madrina muchas veces se ve como alguien que le paga la escuela, alguien que le compra útiles, alguien que, digamos, de alguna manera es un buen amigo del ahijado. Bueno, ¿qué es un padrino o una madrina? Tenemos que remontarnos antes del cristianismo, en tiempos del Imperio Romano. Los soldados romanos, para poder llegar a ser guerreros, para poder llegar a ser soldados, tenían un padrino. ¿Qué cosa hacía el padrino del soldado romano? Le enseñaba a luchar, o sea, lo preparaba para la lucha. O sea, el padrino era un guerrero, un soldado, que justamente preparaba a ese ahijado para la guerra. Lo convertía en un guerrero como él, ¿no? Era un poquito así. Un poquito tomando esta figura, ¿qué es el padrino de un niño en el bautismo, en la confirmación, el padrino o la madrina? Es algo análogo a lo que dijimos del soldado romano. El soldado romano entrenaba a un joven y era el padrino de ese joven en la guerra, en la lucha. Bueno, el padrino, la madrina, lo que hacen es entrenar al ahijado o a la ahijada en la fe católica, ¿no? Supongamos que pensemos un poquito la responsabilidad que esto implica, ¿no? Los padres son los primeros catequistas del niño. Los padres tienen como función buscar la salvación eterna de sus hijos. O sea, la salvación eterna de un hijo está en las manos de Dios, pero los padres son los catequistas en primer lugar. Ellos tienen que buscar educar a los hijos en la fe. Pero supongamos que algún día los padres lleguen a faltar. Dios quiera que eso nunca pase, pero supongamos que algún día, por algún accidente, los padres no están más, o qué sé yo, las vueltas de la vida, ¿no? El padrino, la madrina, son aquellos que van a tener que educar a ese niño en la fe y van a tener que convertir a ese niño en un buen católico. Entonces, no es que el padrino tiene que andar pagándole la escuela, la universidad. Bueno, todo eso se puede hacer, ciertamente. ¿El padrino puede ayudar económicamente al ahijado? Sí, no estamos diciendo que no. Pero el rol del padrino, el rol de la madrina, es que ese niño y que esa niña crezcan como buenos católicos. Si el día de mañana la niña o el niño deciden no ir más a misa, bueno, el padrino los tiene que llamar por teléfono y decirles: ¿qué pasa que no estás yendo a misa el domingo? Mira que la semana tiene 168 horas, 1 hora tiene que ser dedicada al Señor. ¿Qué pasa que no te estás confesando? ¿Por qué no estás viviendo en gracia? O sea, el padrino en definitiva tiene que velar por la salvación eterna de su ahijado o de su ahijada. Entonces, supongamos que una hermana, un hermano, un familiar nos pide ser padrino y madrina y ni siquiera va a misa el domingo, no es católico practicante. El derecho canónico de la Iglesia Católica, en el canon 874, en el primer inciso, dice que el padrino o madrina de un niño tiene que ser bautizado, tiene que haber recibido la primera comunión, tiene que ser confirmado y tiene que ser un católico practicante, un católico que lleve una vida congruente con su fe católica.
Si estamos hablando de un hombre o una mujer que nos pidió ser padrino o madrina de nuestros niños y resulta que ni siquiera van a misa, nunca se confiesan, es más, están viviendo en unión libre, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 2390 y 2391 habla de que justamente los que están viviendo en unión libre no pueden recibir la Eucaristía y no pueden recibir el sacramento de la confesión hasta tanto se arrepientan de sus pecados, hasta tanto busquen regularizar su situación, o sea, no están llevando una vida congruente con la fe, como lo pide el derecho canónico en el Canon 874. Entonces, básicamente, quien está en la situación de vivir en unión libre, quien está divorciado y vuelto a casar, no cumple con los requisitos para ser padrino o para ser madrina. Entonces le tenemos que decir que no. Es más, una cosa que una persona, y acá no estamos tratando de juzgar a nadie, no estoy juzgando a las personas que están viviendo en unión libre, a las personas divorciadas y vueltas a casar. Créanme que yo a esas personas trato de ayudarlas todo el tiempo y es más, en muchas parroquias, inclusive en la parroquia donde estoy ahora, con ese tipo de personas voy a comer, las recibo en mi oficina, tenemos una buena amistad muchas veces. El hecho de que no puedan comulgar y no puedan recibir el sacramento de la confesión no quiere decir que están excomulgados, no. El sacerdote está para ayudarlos, no está para bastonarlos todo el tiempo, ¿no? Justamente está para ayudarlos a algún día poder empezar a vivir en gracia. No quiere decir que yo les pueda dar la comunión o los pueda confesar, porque por el momento no pueden, pero la idea es poder iniciar un camino de conversión con ellos. Bueno, dicho esto, vamos a poner el ejemplo de un señor que en otra parroquia donde yo estaba antes, este señor vino a verme todo preocupado y me dice: Padre, mire, mi hermana me pidió ser padrino de su hija. Yo no puedo ser padrino porque realmente estoy juntado y no estoy casado por iglesia. Le tengo que decir que no, pero no la quiero ofender. Y me pidió consejo, ¿no? Y yo le dije: mire, usted tiene una conciencia muy grande. Quizás, ahora que su hermana le pide ser padrino de su hija, ¿por qué no aprovecha para casarse por iglesia? ¿Por qué no aprovecha para empezar a vivir en gracia? Y tuvimos una larga conversación y el Señor dijo: la verdad que sí, estoy viviendo en pecado, el bautismo va a ser de acá a 6 meses, voy a casarme por iglesia, Padre. Es decir, estas oportunidades, ¿no? Cuando nos piden ser padrino, madrina, es una oportunidad para uno tener una conversión personal, porque por ejemplo, si nosotros aceptamos ser padrino o ser madrina, estamos aceptando la responsabilidad de educar a ese hijo o esa hija en la fe. Y Dios me va a pedir cuentas de mi buen ejemplo o de mi mal ejemplo. Por ejemplo, si mi ahijado se condenó, se fue al infierno por mi mal ejemplo, yo voy a tener que rendir cuentas ante Dios por mi mal ejemplo, ante mi ahijado o ante mi ahijada. Dios me va a preguntar: bueno, tu ahijado o tu ahijada dejaron de ir a misa, se pervirtieron, tomaron un mal camino. ¿Qué hiciste tú para poder acercarlos? ¿Qué misión llevaste a cabo para poder acercarlos a Dios? ¿Rezaste por ellos? ¿Ayunaste por ellos? ¿Buscaste de alguna manera estar presente en sus vidas? Hay que tomarse este rol seriamente, porque justamente es completamente absurdo el querer ser padrino, el querer ser madrina, si realmente yo no voy a vivir la fe católica y no voy a ayudar a mis ahijados y ahijadas a vivir la fe católica. Es más o menos como querer entrenar a un soldado sin ser soldado. Imaginémonos que vivimos en tiempos del Imperio Romano y realmente alguien
quiere ser soldado y justamente él dice, yo te voy a entrenar para que seas soldado. Pero ¿sabes pelear? ¿Sabes usar la espada? ¿Sabes usar el escudo? ¿Sabes frenar los ataques del enemigo? No tengo ni idea, nunca estuve en la guerra. Y bueno, no puede ser padrino de combate. Es más o menos como si yo quisiera jugar en el seleccionado argentino de fútbol al lado de Messi si ni siquiera sé jugar al fútbol. O sea, sería completamente absurdo. ¿Cómo puedo jugar en el seleccionado de fútbol de Argentina si no sé ni siquiera tirar una buena gambeta? ¿No? Es imposible. O como si alguien quisiera ser profesor de inglés y lo único que sabe decir es I love you. O sea, para poder ser profesor de inglés no basta saber la lengua. Hay que realmente tener el título, además. Hay que hablar bien la lengua, saber bien la gramática, tener el título. En fin, no se puede ser padrino o madrina si uno no está viviendo bien la fe católica, uno está viviendo en unión libre, uno está divorciado y vuelto a casar. En definitiva, si no estamos llevando una vida congruente con la fe católica, y no podemos ser madrina o padrino. Es decir, si tuviésemos una buena conciencia, ni siquiera tendríamos que aceptar cuando nos pidan. Acá no estamos hablando de juzgar a nadie, acá no estamos hablando de realmente tirar por la tierra a nadie. Estamos hablando de coherencia. Quiero ser un profesor de inglés, tengo que estudiar inglés, tengo que tener el título. Quiero jugar en la selección argentina de fútbol, tengo que ser un jugador profesional, tengo que jugar bien y tengo que ser lo suficientemente bueno para ir al mundial. Quiero ser el entrenador de algún soldado, tengo que saber yo mismo pelear, tengo que ser yo mismo un soldado, tengo que haber yo mismo estado en la guerra. Quiero ser padrino, madrina de alguien y tengo que realmente... No digamos ser perfectos, porque somos todos pecadores, pero al menos tengo que tratar de llevar una vida coherente con mi fe. Si estoy casado, debo estar casado por iglesia, no puedo estar juntado, no puedo estar divorciado y vuelto a casar. Tengo que tener el bautismo, tengo que tener la comunión, tengo que tener la confirmación. No tengo que ser el padre de los niños, o sea, el padrino tiene que ser alguien distinto a los padres. Son los requisitos mínimos. Nadie me pide ser un ángel, nadie me pide ser perfecto, nadie me pide ser Santa Teresita. Pero mínimamente tengo que buscar ser parte de la iglesia y parte de la santidad de la iglesia. Tengo que buscar la santidad, buscarlo a Jesucristo. Me acuerdo un familiar mío que con mucho dolor, por un tiempito no me habló. Resulta que lo que sucedió es que esta persona me dice, Tomás, yo querría ser madrina de bautismo de fulano. ¿Qué pasaba con mi familiar? Que estaba en unión libre, estaba juntada, no estaba casada. Y mi familiar me dice, habla con tu párroco para que tu párroco me permita ser madrina, porque me está diciendo que no. Y yo le dije... Su nombre no es Angélica, pero supongamos que su nombre sea Angélica. Le dije, Angélica, me puedes pedir lo que quieras. Pídeme, no sé, que te acompañe 2 millas a tal lugar, que te lleve en mi carro. Pídeme plata si quieres, no sé, pídeme lo que quieras. Lo que me estás pidiendo es imposible, porque por más que yo te quiera mucho, por más que seas mi familiar, no puedes ser madrina, lo lamento, eso no lo puedo hacer. Mi familiar no me habló por mucho tiempo, pero bueno, hoy en día está viviendo en gracia, hoy en día realmente está cerca de Jesucristo y hoy en día me agradece que le haya dicho eso, porque en su momento yo fui el único que le dijo la verdad. No soy un santo, pero al menos el Espíritu Santo me permitió decirle la verdad por más que a ella no le gustare. Es así como tenemos que actuar con nuestros familiares, nuestros amigos, cualquiera que nos pida ser padrino o madrina de nuestros hijos. La pregunta es, bueno, está bien, eres mi hermano, eres mi hermana, eres mi tía, eres quien fuere, pero si no eres un católico practicante que realmente está buscando vivir la fe católica de la mejor manera posible,
no puedes ser padrino o madrina de mi hijo o hija, ¿no? Podrás ser el tío, la tía, podrás ser quien fuere, pero estás viviendo en unión libre, no estás casado, no estás casada, estás divorciado y vuelto a casar. Nadie te juzga, pero no puedes recibir la comunión ni la confesión hasta tanto resuelvas tu situación. Entonces tampoco puedes ser padrino, tampoco puedes ser madrina. Esto hay que explicarlo con toda la caridad, con todo el amor del mundo. Hay que realmente ser muy paciente con nuestros familiares y amigos hay que tratar de decir la verdad con caridad, porque la caridad sin verdad es sentimentalismo, pero la verdad sin caridad es brutalidad. Hay que ser muy caritativo, pero hay que decir la verdad y hay que decirles, miren, podría realmente permitirles ser padrino o madrina si viviesen en gracia. No están viviendo en gracia, tenemos que elegir a alguien más. O por ahí uno les puede decir también, bueno, quieres ser padrino, quieres ser madrina, cásate por iglesia y empieza realmente a practicar tu fe. Pero si no quieres hacer eso, bueno, como decimos en Argentina, no puedes tener la chancha y los 20. No puedes ser padrino o madrina si no estás viviendo en gracia. Eso es así. Ustedes me dirán, bueno, pero se van a enojar con nosotros, no nos van a hablar. Bueno, yo tuve ya esa experiencia. Y después lo que sucedió fue que este familiar se convirtió y se acordó que alguna vez alguien le había dicho la verdad. Y después me lo terminó agradeciendo. Y si eso nunca pasa, recordemos lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Si nuestros familiares nos quieren obligar a que nuestro hijo o nuestra hija tenga un padrino o una madrina que no es digno o digna de serlo, y en realidad nos están pidiendo que elijamos entre Jesucristo y ellos, y hay que elegirlo siempre a Jesucristo, porque lo que más me tiene que importar a mí es la salvación del alma de mi hijo. Lo que más me tiene que importar a mí es la salvación del alma de mi hija. Y no puedo permitir bajo ninguna circunstancia que mi hijo o mi hija tenga un mal padrino o una mala madrina. Cuando alguien les pida ser padrino o madrina de los hijos de ustedes, fíjense si esa persona realmente es un católico practicante, está casado por iglesia, tiene todos los sacramentos, si esa persona está en condiciones de ser padrino o madrina, porque esa persona que ustedes eligen va a ser la persona que guía a sus hijos en la fe católica. Y también a los padres se les va a pedir cuenta de haber elegido un mal padrino, una mala madrina, porque eso va a afectar a la salvación de las almas de ustedes también, ¿no? Los hijos son las responsabilidades de ustedes, o sea, los padres son los primeros catequistas de los hijos. Imagínense que yo en mi parroquia pusiese una jefa de catecismo o un jefe de catecismo que sea masón, que sea realmente enemigo de la iglesia, que sea, digamos, alguien que va a hacer mucho daño. Yo soy responsable de toda la catástrofe que va a ocurrir en mi parroquia. Bueno, si los padres eligen un mal ahijado, si los padres eligen un mal padrino o una mala madrina para sus hijos, Dios les va a pedir cuenta de eso, porque ese mal padrino y ese mala madrina en realidad van a guiar a sus hijos por el camino malo, por el camino que no corresponde. Ahora bien, supongamos que hayamos elegido un buen padrino, una buena madrina, y después con el tiempo ese padrino y esa madrina terminaron alejándose de Dios. Bueno, al menos en el momento que los eligieron, ustedes realmente buscaron que sus hijos tuviesen una buena guía, que sus hijos realmente tuviesen alguien que los educara en la fe católica como corresponde. Dios no depende de malos o buenos padrinos para poder guiar a un niño en la fe. Pero lo más importante es que al menos en el momento que está en nuestras manos poder educar a nuestros hijos en la fe de la mejor manera posible, cuando está en nuestras manos decimos, bueno, voy a elegir a alguien digno de ser padrino o de ser madrina de mi hijo. Ahora lo hago porque eso está en mis manos. Lo que va a pasar en el futuro solamente lo sabe Dios, pero Dios nos va a pedir cuenta de lo que nosotros sabíamos, no de lo que nosotros no sabíamos. Nosotros no sabemos quién va a perseverar en la fe en el futuro. Nosotros no sabemos si
este padrino o esta madrina van a perseverar en la fe, porque cada ser humano es libre y cada ser humano hace sus propias decisiones. Eso ciertamente que es así, ¿no? Pero es muy distinto si realmente en el futuro sucede una catástrofe que yo no conozco, bueno, ahí ya no es mi culpa, pero si realmente sé que este hombre está divorciado y vuelto a casar, que esta mujer está en unión libre, o que este hombre es masón, o que este hombre es enemigo de la Iglesia Católica, si sé todo eso y aún así los elijo como padrinos o como madrinas de mis hijos, ahí sí soy responsable y ahí sí Dios me va a pedir cuenta por haber guiado a mis hijos por el mal camino, poniéndoles enfrente un mal ejemplo. De vuelta, no estamos juzgando a nadie, no estamos diciendo que nadie se vaya al infierno se van todos aquellos que Dios sabe y que no son fieles a la gracia de Dios, bueno, pero solamente Dios sabe quién se va al infierno. Simplemente lo que estamos diciendo es, tenemos que ser fieles a lo que la Iglesia Católica nos pide. El derecho canónico en el canon 874 es muy claro. El padrino o madrina tiene que ser un católico practicante que lleve una vida coherente con su fe, y también los números 2390 y 2391 del Catecismo de la Iglesia Católica son muy claros, ¿no? Una persona que está divorciada y vuelta a casar, una persona que está viviendo en unión libre, son personas que, sin juzgarlas, pero no están llevando una fe correcta, o no, más bien dicho, no están llevando una vida que sea congruente con la fe católica. Podríamos decir muchos más, ¿no? Me concentré en los divorciados y vueltos a casar, en los que están en unión libre, porque son los casos más comunes, ¿no? Llevar una vida congruente con la fe es mucho más que eso, porque los mandamientos son 10, ¿no? Tampoco se podría elegir como padrino y madrina quien está a favor del aborto, quien está a favor de el matrimonio igualitario. Tampoco se podría elegir como padrino o madrina, por ejemplo, quien esté relacionado con la masonería. Es decir, cuando estoy diciendo que un padrino o una madrina tiene que ser católico practicante y tiene que llevar una vida congruente con la fe, me refiero no a alguien que sea un ángel, no a alguien que sea perfecto, pero a alguien que mal, siendo pecador, busque a Dios por sobre todas las cosas y busque con todas sus fuerzas llevar una vida coherente con su fe. Así que, dicho esto, dejaré abiertos los comentarios para que hagan preguntas, para que hagan comentarios, para que se descarguen, lo que fuere. Después los responderé más tarde porque ahora tengo que seguir trabajando. Pero pidámosle a la Santísima Virgen María, a San José y a todos los santos la gracia de, por sobre todas las cosas, buscar la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y pidámosle a la Virgencita que proteja a todos los niños y que proteja a todas aquellas personas que realmente buscan defender a los niños, sobre todo buscan defender la salvación eterna y la inocencia de nuestros hijos. Ahora, antes de terminar, les doy la bendición final. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas bendiciones para todos.